Gloria sea a nuestro Dios, hermano. Un camino de 1000 millas comienza con un paso, hermano. Un viaje, por más extenso que sea, comienza con un paso. No sé, hermanos, si ustedes se han meditado en que muchas veces escuchamos refranes o frases que nos llama a la reflexión. Hay palabras, inclusive sentencias, que atrapan nuestra atención en ciertos momentos. Un viaje de 1000 millas comienza con un paso. ¿Y cuál es ese paso? ¿Cuál es ese viaje? Hay inclusive personas que viven y hacen ley estas frases, estos refranes, y viven de acorde a, qué sé yo, hermano, no deje el camino real por vereda. Y hay personas que se apegan a estas frases, se apegan a estas verdades y viven por ellas. Pero, ¿qué nos mueve a nosotros como creyentes? ¿Qué nos mueve a nosotros como personas que buscamos a Dios, que buscamos glorificarle con nuestras vidas? ¿Cuál es ese viaje? ¿Cuál es ese paso hacia la obediencia, hacia el sacrificio? Porque el cristiano vive, aunque no lo reconozca, aunque no lo quiera, vive una vida de sacrificio. Y es que el cristiano debe imitar a Cristo con su vida. Y Cristo fue un sacrificio viviente. Vamos a reflexionar, hermanos, en la mañana de hoy sobre un viaje, sobre un versículo que está en Hebreos. Hermano Díaz, por favor. Hebreos, en el capítulo 11, hermano. Atención a este versículo aquí de Hebreos. Y vamos a tratar de virarlo, hermano, como una media. En la medida de lo posible, en este poco de tiempo, vamos a reflexionar aquí en el capítulo 11 del libro a los Hebreos. Capítulo 11, el versículo 8. Hebreos 11, sí. ¿Qué nos dice? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Fíjense, hermanos, aquí hay un viaje que Abraham emprende, hermanos, y es descriptivo el texto porque habla de la fe de Abraham. Y aquí no hay que irse mucho al griego, hermano. Aquí no hay que desglosar las cosas en términos de etimología de palabras. ¿Qué le llama la atención a usted de este versículo, hermanos? ¿Qué podemos nosotros extraer como enseñanza para aplicarlo en nuestro día a día como hijos, como siervos y siervas de Dios? Lo primero que se habla aquí es de que Abraham, siendo llamado, hermano, Abraham siendo llamado, vamos a desglosar el versículo en 3 aspectos: el llamado de Abraham, la obediencia de Abraham y finalmente, hermanos, donde dice que no sabía dónde iba. Esos 3 aspectos señala el versículo aquí, sin irnos a los manuscritos, en un español plano y sencillo. Abraham, ¿qué dice? Fue llamado. Levanten la mano los que han sido llamados por Dios. ¿Dios te ha llamado alguna vez? Este llamado que se hizo a Abraham fue exclusivamente ¿a quién? De la misma forma, cada uno de nosotros recibe de parte de Dios un llamado. Individualmente, no es
un llamado como se hace a la colectividad, sino más bien personalizado. Dios tiene para cada uno de nosotros diferentes formas de hablar, diferentes formas de acercarse, diferentes formas de expresarse. Ahora, lo que sí sabemos es que Dios llamó a Abraham. En Mateo dice el capítulo 22 que muchos son llamados, pero aquí ese muchos se traduce a una sola persona. Vamos a leer allá en Lucas capítulo 5, hermano Díaz. Lucas capítulo 5. Hablando de este llamado de parte de Dios, ¿podemos decir que también Jesús llama? Sí, hermanos. Digan amén. Amén. ¿Podemos decir que Jesús también llama? Recordemos que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios, hermano. En Lucas capítulo 5, vamos a leer 2 versículos aquí. Angelito, búscate ahí tu Biblia en Lucas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 11. Y aquí hay un llamado que reciben de parte del mismo Jesús. En el capítulo 5, lea, hermano Mirioni. Lucas capítulo 5, verso 11. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oigan esto, hermano. Dice aquí que dejándolo todo, le siguieron. ¿Acaso hace Abraham acopio de ese dejarlo todo? Abraham vivía lejos de Palestina, allá en Ur de los caldeos, y Abraham escucha el llamado. ¿Has escuchado tú el llamado de Dios? ¿Cuál es el impacto de ese llamado de Dios en tu vida? ¿Le obedeces? ¿El nivel de obediencia es poco? ¿Es mediano? ¿Es ninguno? Dice que Abraham obedeció y salió. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, al recibir el llamado de Cristo? Al escuchar el llamado de Dios. Porque muchos de nosotros nos hemos hecho los sordos, hermano. Como estos niños cuando están entrando en la adolescencia, que los papás le hablan y ya la voz del padre, de la madre le molesta. Y los muchachos aprenden a hacerse los sordos. Aprenden los muchachos, hermano. Hay una edad cuando los muchachos no quieren escuchar a papi y a mami, porque papi y mami regañan demasiado, porque mandan demasiado. Igual forma también nosotros decimos buscar a Dios, decimos querer obedecer a Dios, pero cuando Dios nos llama, hermano, no es como dicen de que no entra por un oído y no sale por otro, no, que a veces ni siquiera nos entra, hermano. Abraham, dice el texto aquí en Hebreos 11 versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A veces nosotros escuchamos el llamado, hermano, y endurecemos nuestro corazón, porque no es eso lo que queremos. No es eso lo que queremos. Otras veces escuchamos el llamado y queremos negociar con Dios. Sí, pero ponlo más suave. Pero mira, el jefe que yo quiero es aquel. Pero el trabajo que me gusta es este. ¿Qué dice Lucas ahí? En el capítulo 5, el versículo 11. Atención aquí, Lucas 5, 11. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese dejarlo todo, hermano, implica hoy en día exactamente eso, hermano. Es que tengo que dejar mi casa, tengo que dejar mi familia, mi parentela, como hizo Abraham. No, hermano. Implica el que no nos desviemos de las enseñanzas del llamado de Dios para aplicarlo en nuestra vida. Y es que muchas veces nos distraemos, hermanos,
Muchas veces tenemos hábitos perniciosos, nocivos, que están alejados de las cosas de Dios. Y lo sabemos. Lo sabemos, hermano. Ese dejarlo todo aquí en Lucas 11 implica no asociarme con personas que sé que son mala influencia en cuanto a las cosas de Dios. Ese dejarlo todo implica guardar mi corazón del mal y alejar mis pensamientos de aquello que no está de acorde con la voluntad de Dios. Ese dejarlo todo, hermano, implica el hecho de que yo esté consciente de que hay partes de mi vida que aún no he rendido a Dios. Y yo lo sé. Y de manera consciente me pongo reacio. Es que no, yo no puedo, no debo, no quiero entregarle esta parte de mi vida a Dios. Hermanos, dice aquí en Lucas que estas personas eran pescadores, su sustento, su forma de vida. Y Dios no nos está llamando hoy en día a que dejemos el trabajo. Y puede ser que sí. Porque ¿quién puede impedirle a Dios? Pero sí hay cosas que tú sabes que Dios está tratando contigo de manera personal. Y nosotros, como Faraón ocurrió allá, rechazamos, nos hacemos sordos, endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios, a ese llamado. A veces, hermano, tenemos un materialismo excesivo, un apego que nos acerca al mundo y nos aleja de Dios. A veces tenemos las redes sociales como prioridad y tan pronto, hermanos, nos levantamos, lo primero que agarramos es el teléfono, en vez de agarrar la Biblia, en vez de orar a Dios. En promedio, ¿cuántas veces ves el celular y lees tu Biblia? En promedio, ¿cuántas veces ingresas a Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp? Versus las veces que te sientas a reflexionar en un versículo bíblico, en algo que te acerque más a Dios. Dejándolo todo, dice el texto, le siguieron. Hermanos, ¿cuántas cosas hago diariamente que me acercan a Dios? Porque es posible que vengamos de manera religiosa y sin faltar a los cultos. Es posible, hermano, que participemos de la ofrenda, que recordemos a Cristo a través del pan y del vino. Pero nuestro corazón, ¿dónde está? Santiago 4:4 nos recuerda que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tenemos que desapegarnos, porque un día, más temprano que tarde, Dios nos va a pedir cuentas. Tenemos que aprender el desapego, hermano, a las cosas materiales. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, hermano, nada nos vamos a llevar. Entonces queremos vivir como que esto es la eternidad y no es así. Y no cultivamos las cosas espirituales, las cosas que nos acercan a Dios. Hermanos, otra de las cosas que pueden medir de manera simbólica si hemos recibido el llamado, si hemos aceptado el llamado de Dios, si hemos escuchado la voz de Dios, tal como Abraham escuchó allá en Hebreos 11:8. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y pone el contraste que las cosas viejas pasaron. Y es un termómetro, hermanos. Es una medición para ese llamado. ¿Qué tan nueva criatura soy? ¿O todavía no soy nueva criatura? ¿Qué tan lejos he puesto yo esas cosas viejas? Han pasado, sigo teniendo los mismos hábitos, sigo teniendo las mismas actitudes, los mismos pensamientos hacia la vanidad del mundo, hacia las cosas que me dan placer en la carne. ¿Qué tanto he crecido yo en el espíritu?
Porque dice Hebreos 11, versículo 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham obedeció. Abraham obedeció, hermanos, y esta obediencia es la que Dios nos pide a nosotros hoy en día. Obedecer significa reconocer la autoridad del que te manda. Y es que cuando no obedecemos a Dios, hacemos afrenta a su autoridad como Dios, como creador, como todopoderoso. Hermanos, cuando un hijo no obedece a su papá, no obedece a su mamá, ¿qué piensa el padre? ¿Qué está en la mente del hijo, de la hija, cuando papá le dice algo y él, adrede, a propósito, no lo obedece? ¿Cuál es la interacción entre esas dos personas cuando hay la desobediencia de por medio? Se acerca más el hijo, se aleja más el hijo con la desobediencia. Hermano, ¿qué está en la mente del papá? Porque la palabra dice que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe. Entonces después nos estamos quejando, hermanos, porque nuestra desobediencia nos acarrea, hermanos, la disciplina. Y a veces confundimos la disciplina con castigo, hermano. Y es necesario que nosotros entendamos, que nosotros reconozcamos quién es que nos está llamando. Porque si nosotros hacemos caso omiso, hermano, entonces ese reconocimiento todavía no está en nuestra vida. Por experiencia, la desobediencia, lo digo porque yo como joven, un ejemplo, cuando me dice algo, no me dice algo, y a veces uno desobedece, más bien es por ignorancia, no por que nos regañen, que no, es por ignorancia, por no saber las cosas, y a veces por querer creer que uno sabe todo sin saber nada. Es mejor a veces llevarse, aunque uno no quiera, aunque uno esté quillado, pero mejor llevarse de lo que ellos digan a no llevarse. Hermanos, y si es una relación padre-hijo, ¿cómo será la relación Dios-hombre? ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros le desobedecemos? Cuando nosotros estamos esperando que llegue el momento ideal, que se junten las constelaciones allá y venga un sol y la temperatura, ahí yo te voy a obedecer. Abraham obedece a Dios y no cuestiona. Porque obedecer, repito, implica que ese que me manda tiene autoridad sobre mí. Cuando yo desobedezco, hermano, el mensaje implícito es que no tiene autoridad sobre mí. Eso es así, sencillo y simple, hermano. Si no estoy obedeciendo a Dios, Dios no tiene autoridad sobre mí. ¿Por qué obedezco, hermano? ¿Qué es lo que me lleva a la obediencia? ¿O qué me lleva a desobedecer? ¿Por qué no obedecer a Dios? Si al final, hermanos, la distancia entre la sabiduría de Dios y la nuestra es inefable, hermano. No se puede expresar. Hermanos, Abraham no dudó. La fe ciertamente lleva nuestra vida a la obediencia. Y dice el texto que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. El que obedece, hermano, tiene fe. Amén. Aunque no conozca, porque a veces cuestionamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tú? Pero Abraham no cuestiona, hermano. Abraham simplemente obedece. Y qué lindo, hermanos, se oye esta historia. Es casi una poesía espiritual. Pero, hermanos, en nuestra vida debemos aprender a sangre y fuego, hermanos, a obedecer a Dios. Sin cuestionamiento. Dice la palabra que Jesucristo
aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió. Y hay cosas que no se enseñan, hermano, que simplemente se aprenden. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, no podemos recibir, hermano, recompensa alguna de parte de Dios, sino más bien disciplina. Entonces, hermanos, la fe nos lleva a obedecer, aun las cosas no tengan sentido. Sal de tu tierra y de tu parentela. No hay sentido para eso. ¿Pero por qué yo? Como decía Moisés, envía a otra persona. ¿Por qué yo? Mira que yo soy corto de habla. Obedecer, ¿qué implica? Hay otra historia aquí en Hechos, capítulo 9, hermano. En Hechos, que nos muestra que no necesariamente tenemos que entender para obedecer. En Hechos, capítulo 9, vamos a leer aquí. Es una historia ampliamente conocida por todos, pero que ilustra muy bien aquí lo que significa esta obediencia. Léase ahí, hermano, desde el 3 hasta el 9. Hechos 9, del 3 hsta el 9. Atención aquí, para que entendamos lo que implica la obediencia. Lea desde el 2, desde el 1 hasta el 9. Dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, Sí. vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hermanos, Saulo escuchó el llamado. Saulo cuestionó el llamado. Pero Saulo al final obedeció, hermano. Sin saber dónde iba porque le llevaban de las manos. Al igual que Abraham, recibe el llamado y obedece, hermano. Sin saber a dónde iba. Abraham no conocía la tierra porque era lejana. Es posible que hubiese escuchado de ella, pero no hay registro bíblico de que conocía a dónde iba. Pero sí dice aquí en Hebreos 11, versículo 8, que salió sin saber a dónde iba. ¿Hacia dónde te lleva Dios a ti? ¿Acaso cuestionas el propósito de Dios en tu vida? ¿Acaso piensas a veces que sabes, que conoces, que puedes más que Dios? Una de las cosas que hacen los profesores cuando están enseñando a los niños a escribir es que le dicen que floje la mano. Déjate llevar si quieres aprender. De la misma forma, hermano, nosotros tenemos que flojar nuestra actitud, alinearnos al propósito de Dios y dejar que sea Dios quien nos guíe. Hermano, ¿qué nos cuesta a nosotros la obediencia? El sacrificio. Y no es fácil, hermanos, a veces en circunstancias adversas
obedecer a Dios. Pero qué glorioso se siente, hermanos, cuando a tu corazón llega el Espíritu diciendo: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Hermanos, qué bien se siente el saber que caminamos en pos de la dirección, que vamos a la santificación. Qué regocijo trae a nuestra mente, hermano, a nuestro corazón, el saber que podemos participar exactamente de la misma obediencia que participó Abraham, aunque sea, hermano, en otro escenario. Debemos confiar en el propósito de Dios, en los planes de Dios. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y estar convencido aunque no lo veamos. Hermano, ¿qué pide Dios que debes dejar? ¿Cuál es esa cosa que te está impidiendo acercarte más a Dios? Imitemos a Abraham en nuestras vidas y actuemos con fe. Actuemos, hermanos, en consonancia con aquello que ya conocemos, porque no es algo nuevo. ¿Acaso no conocemos los mandamientos, los lineamientos de Dios expresados en su palabra? Pongámonos, hermanos, en la posición de Abraham y al igual que él, aprendamos a obedecer. ¿Qué podría usted ganar si obedece a Dios? ¿Cuál es la recompensa que ofrece el Señor a la obediencia? ¿Cuál es ese miedo de entregarte por completo al Señor? Meditemos cada vez más en su palabra, hermano. Y como dice Josué capítulo 1, que debemos meditar de día y de noche. No dejemos que el miedo se apodere de nosotros o que las circunstancias nos dicten en qué momento debemos y en qué momento no debemos obedecer. Siempre Dios nos está llamando. Siempre Dios quiere el bien para nosotros. Pero somos nosotros, hermano, lo que debemos dejar que el Espíritu Santo more en nuestros corazones para obediencia y gloria de Dios en nuestras vidas. Acerquémonos, hermanos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es el mismo Dios que nos llama hoy día, hermano. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Si oyes hoy su voz, obedece para bien tuyo y gloria de su nombre. Dios nos siga bendiciendo, hermano. Y desde ahora en adelante nos haga más obedientes a su palabra, más responsables en reconocer su autoridad, hermano. Y que no veamos la palabra de Dios como una carga, como algo que nos estorba o como un sacrificio demasiado grande, hermano. Aprendamos a obedecer, aunque las circunstancias nos dicten otras cosas. Dios nos continúe bendiciendo.